Listo, están al aire. Empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la magia justamente del Internet. En esta ocasión estamos con el doctor Ángel Horna, presidente subrogante del Colegio de Abogados de Pichincha y secretario de la Federación de Abogados del Ecuador. Dentro de su hoja de vida, él es profesor universitario y patrocinador de los profesores universitarios de la Central. Para mí es un gusto. Bienvenido, doctor Horna. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, Daniel y todos los que nos están escuchando. Para mí es un gusto compartir con ustedes estos momentos y poder dialogar sobre algunos elementos de actualidad en el tema jurídico que atañen, digamos, al gremio de los profesionales del derecho y las inquietudes que puedan tener. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ir al tema central. Principales reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Vamos a ver, la primera pregunta sería, ¿cuál es la posición que tienen ustedes como gremio de abogados con respecto a esta reforma que se ha hecho al Código Orgánico de la Función Judicial? Muchísimas gracias, Isabelita. A ver, el Código Orgánico de la Función Judicial hace rato requería darse algunas reformas muy necesarias. Las normas jurídicas tienen que irse actualizando mucho más cuando nosotros tenemos un Código Orgánico de la Función Judicial que fue elaborado por el gobierno anterior y que, vale decirlo, realmente fue acomodado a intereses del gobierno de turno. Que esto no es nuevo. Indudablemente los gobiernos en su proceso de desarrollo van haciendo leyes y normas jurídicas que se acomoden a sus intereses. Que esto es lamentable porque realmente la justicia no debería tener estas características. El tema de justicia, lo que requiere una sociedad como la nuestra es tener una justicia independiente del gobierno de turno, pero sin embargo en nuestro país no sucede eso y entonces el gobierno de Rafael Correa en su momento, en el 2009, estableció un Código Orgánico de la Función Judicial que calzaba perfectamente a sus intereses. Hoy en día la Asamblea Nacional acaba de realizar varias reformas que nos llevaría mucho tiempo, habría que irlo sintetizando, pero nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha hemos señalado que hay algunas cosas positivas, pero hay otras que nos complican a los profesionales del derecho, que afectan a los abogados. Por poner un ejemplo en esta primera pregunta, nosotros saludamos que en estas reformas del Código Orgánico de la Función Judicial se establezca el tema de los tribunales anticorrupción, por ejemplo. Los ecuatorianos estamos muy preocupados, todos, no solo los abogados, cómo la corrupción se ha convertido en el pan de cada día, como dice nuestro pueblo, y en donde vamos, en el sector público, en confabulación con el sector privado, se aplaza y hace pus, decía nuestro pueblo. En este caso hay corrupción. Y entonces sí es importante que la Asamblea apruebe en el Código Orgánico actual de que se creen los tribunales anticorrupción para poder enfrentar los temas que hay, como su palabra lo dice, de corrupción. O, por ejemplo, hacer una interpretación adecuada sobre el error inexcusable, que es un tema que estuvo en debate, que hubo una resolución de la Corte Constitucional. Lo que hoy hace la Asamblea a través de las reformas es poner en su lugar, en su sitio, interpretar adecuadamente este tema, que es del error inexcusable, e ir limitando los suprapoderes que tiene el Consejo de la Judicatura. Porque esa era la intención del gobierno anterior, a la cabeza del señor Gustavo Yal, hacer un Consejo de la Judicatura que conserve, digamos, o controle la justicia. Pero decíamos en qué nos afecta a los profesionales del derecho. Varias cosas, si usted me permite. Por ejemplo, en esta reforma se establece un elemento que es preocupación, varios elementos que es preocupación de los abogados. Uno de esos, que se autoriza que los abogados que son servidores públicos puedan ejercer la profesión. Algo que es inclusive inconstitucional, porque la propia Constitución establece que los servidores públicos no pueden ejercer, en este caso los abogados, la profesión. O, por ejemplo, sigue intacto en el Código Orgánico de la Función Judicial un carácter persecutorio, sancionador contra el profesional del derecho. Ahora los jueces, si se atrasa el abogado 2 minutos, 3 minutos, lo multan, lo sancionan, y nosotros no somos empleados judiciales. Es decir, hay una serie de elementos que todavía nos perjudican a los profesionales del derecho. Isabelita, y que podemos ir ampliando de acuerdo a sus inquietudes. Realmente a mí lo que me preocupa es que siempre estamos tomando como base la justicia que
que se ejercía en el gobierno anterior. Todos los, no todos, la gran mayoría de los entendidos en esta materia, que son los profesionales del derecho, siempre lo manifiestan que las leyes se cumplían de acuerdo a lo que quería el expresidente. ¿Eso es verdad? O sea, la ley siempre está de acuerdo al gobernante de turno, porque si es que es así, vendría la siguiente pregunta, doctor. Entonces, ¿qué hacen ustedes como profesionales del derecho, que son los que llamados a ver dónde están las fallas? Porque claro, tan culpable es quien lo hace, quien lo dicta, como el que se queda calladito. Entonces, para simplemente recapitular, en el gobierno anterior hicieron lo que quisieron, entonces, según usted, doctor. A ver, yo en una parte había planteado, este es un mecanismo no solo del gobierno anterior, es decir, de lo que yo recuerde y de mis estudios y mi conocimiento, los gobiernos han acoplado la justicia a sus intereses. Ahí estamos bien, doctor. Ahí estamos bien, doctor, porque sí, yo me parece que le había escuchado mal, que de acuerdo a lo que pasaba con el gobierno anterior, entonces, como dice el doctor, lo que pasaba con los gobiernos anteriores. Ahí estamos bien, entonces. Sí, a ver, no nos olvidemos, los ecuatorianos, los que tenemos unos añitos ya más, que por ejemplo, no nos olvidemos del tema del asalto a la Corte de Justicia en el gobierno de Febres Cordero, que inclusive utilizaron tanquetas del ejército. No nos olvidemos de la Pichicorte, no nos olvidemos de diferentes formas de controlar la justicia. Es decir, lamentablemente, vale decir esta palabra, es un problema que en el Ecuador se ha sucedido, de lo que yo recuerdo, desde el retorno, llamémoslo así, de la vida democrática. Esto significa que entonces hoy también el gobierno de Moreno hace lo mismo, es decir, todos los gobiernos. Lo que yo también hacía énfasis es que el gobierno de Rafael Correa, todos los ecuatorianos escuchamos que decía que va a meter las manos en la justicia. Y este término pensábamos que era una metáfora, pero resultó que era una realidad. Él sí dijo de frente, voy a meter las manos en la justicia, y metió las manos, la cabeza y los pies, como lo han hecho los diferentes gobiernos, poniéndole al servicio del gobierno de turno a la justicia en nuestro país. Perfecto, doctor. Entonces, para recordar a los amigos, estamos con el doctor Ángel Horna, presidente subrogante del Colegio de Abogados de Pichincha y es secretario de la Federación de Abogados del Ecuador. Vamos entonces, diría que existe discriminación para los abogados con esta reforma que acaba de aprobar la Asamblea Nacional, doctor. Gracias, Isabel. Solo una pequeña aclaración. En el colegio no hay la figura de presidente subrogante. Soy el presidente del Colegio de Abogados, así nomás. Ah, ya. Entonces, retiro mis palabras. No es... No, a usted, Isabel. Claro, a ver. Mil perdones. Vamos, por favor, y gracias por esta entrevista, porque los abogados están que insisten, querían escuchar esto, están sintonizando, estamos transmitiendo también ya por Facebook Live, por la página del Colegio de Abogados, porque hay una preocupación inmensa. A ver, los abogados de libre ejercicio es el sector que más complicaciones ha tenido en este último periodo desde el punto de vista laboral y por lo tanto de ingresos económicos. Es más, con la pandemia esto se ha profundizado. ¿Por qué? Porque son los más afectados. Uno, porque se creó la Defensoría Pública. La Defensoría Pública, desde el concepto constitucional y ético, es correcto que exista. Debe haber una Defensoría Pública, pero la Defensoría Pública debe cumplir una función, dar asistencia legal a las personas de bajísimos recursos económicos en áreas de que la persona necesita, porque no nos olvidemos que la Constitución dice que la justicia es un servicio gratuito. Y si queremos que haya justicia gratuita, también debe haber abogados gratuitos. Y entonces, desde los parámetros constitucionales, hay la Defensoría Pública. Pero resulta que ahora la Defensoría Pública, si me permiten, hace todo trámite que una persona quiera hacerlo de manera gratuita. Tengan pocos recursos o medianos recursos. Alguien nos contaba que no es posible, por ejemplo, de que padres demandados por alimentos van a buscar un defensor público y el defensor público le defiende al alimentante, no al alimentado, cuando la defensoría pública debe ser para el más débil, para el niño, para el muchacho que necesita los alimentos. Esto que ha hecho la Defensoría Pública, Isabel... Doctor, una cosa. Ese punto lo vamos a hablar con usted y le comprometo para que hablemos. Es verdad que los niños son los más débiles, pero ¿dónde quedan los papás y dónde quedan las mamás? Ese punto solamente le pongo aquí para que en una próxima oportunidad vamos a hablar de esto. ¿De acuerdo, mi doctor? Isabel, muchísimas gracias y a ustedes las veces que sean necesarias, porque como digo, este tema es amplísimo.
vamos a la otra parte. Y entonces resulta de que los abogados de libre ejercicio no tienen ya clientes. Y acaban estas reformas de darle, como diríamos en términos taurinos, la estocada a este sector, aprobando que los abogados que son empleados públicos, que tenemos un salario fijo, llamémoslo, pequeño, mediano o grande, pero tenemos un ingreso. Claro. Acaban de aprobar de que hoy los empleados públicos que son abogados también pueden ejercer la profesión. Entonces, esa es una cuestión desigual que complica más al abogado en libre ejercicio. ¿Por qué, Isabel? Porque el abogado, que es servidor público, tiene una ventaja, tiene información privilegiada y eso es antiético, porque ya viene sucediendo casos de abogados que son servidores públicos y se hacen del lado del ciudadano, pero no firman el juicio y lo hacen a través de estudios jurídicos. Esto es una realidad. Y entonces el abogado de a pie, como decimos, un nombre que alguien lo puso, lo llamamos abogado en libre ejercicio, está en serias dificultades para obtener sus ingresos económicos y ahora están preocupados, por eso es que estamos en los diferentes medios de comunicación dando esta opinión de rechazo a este punto que está en el Código Orgánico de la Función Judicial y pidiéndole al presidente Lenín Moreno el veto parcial de este artículo concreto, donde se permite que los servidores públicos que son abogados puedan ejercer la profesión. No estarían en las mismas condiciones, como dice usted, doctor Ángel Horna. Pero, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? Para aprobar este tipo de leyes, deberían estar abogados. Debería estar un representante del Colegio de Abogados. ¿Lo hacen así o lo hacen ellos a puerta cerrada? Es lo preocupante. La Asamblea Nacional, primero todos sabemos quién es, indudablemente un asambleísta con muchísimo respeto requiere de muchos asesores. Inclusive yo diría, bueno, si ahí están los abogados que son empleados públicos y trabajan para la Asamblea Nacional, digo yo, ¿no sería ellos para sacar un poco de ventaja que pidieron que se ponga eso en las reformas? Si es así, sería gravísimo. Pero lo otro, ¿por qué no nos consultan a los gremios? El Colegio de Abogados de Pichincha es un gremio fuerte, importante, creo que en la ciudad de Quito, en la provincia e inclusive en el país, y quien habla envió varios oficios, yo no tengo ahora a la mano, como le conversaba Isabel, estoy en mi domicilio, para poder demostrar que nosotros a la comisión de donde se aprobó de justicia esta reforma les pedimos audiencia y no nos dieron, Isabel. Es decir, no escucharon a los abogados, a quienes estamos involucrados directamente en los problemas de estos que nos afectan, pero también en los diferentes problemas de la justicia en nuestro país. Es increíble que justamente el Colegio de Abogados no esté presente cuando se está haciendo este tipo de reformas. Es increíble porque el asambleísta más confía en sus asesores o los empleados de la misma asamblea y no confía realmente a quien debería preguntar, que es al gremio de abogados. Pero, ¿qué acciones van a tomar a todo esto, doctor? Bueno, nosotros estamos elaborando un documento porque ahorita ya aprobó la Asamblea Nacional y como todos sabemos en el procedimiento que corresponde está en manos del presidente de la República. Nosotros le estamos pidiendo al presidente Lenín Moreno que por favor haga haga un veto parcial a este elemento y a otros también, Isabel, si me permite, por ejemplo, ¿cómo puede ser justo, aprovechando su espacio, que en este mismo código se mantenga lo que estuvo anteriormente? Hay un capítulo en el Código Orgánico de la Función Judicial en el cual se sanciona al abogado en libre ejercicio. Es una cuestión absurda porque, a ver, si el Código Orgánico, como su palabra lo dice, de la función judicial, debe ser para controlar a los abogados, a los jueces, a los empleados, a los secretarios, a los amanuenses, que son empleados de la función judicial, no nosotros los abogados de libre ejercicio. Reciben un sueldo, doctor, que reciben un sueldo, que tienen beneficios, ¿verdad? Por supuesto. Pero no ustedes, pues. Por supuesto, imagínense, es cuestión de ley, porque eso deben saber los ecuatorianos. Ahí hay un capítulo entonces de sanción a los abogados en libre ejercicio. Ellos nos quieren controlar y entonces se vuelve un código persecutorio. Por otro lado, por ejemplo, si insiste el gobierno anterior, para no estar señalando, bueno, el gobierno anterior puso en el Código Orgánico de la Función Judicial, creó, por ejemplo, lo que se conoce como el Foro de Abogados. ¿Qué buscaba el Foro de Abogados? Terminar con los gremios. Ustedes recordarán que hubo una política de terminar con los gremios de periodistas, de arquitectos, de médicos. El Colegio de Abogados de Pichincha es uno de los colegios que enfrentó y subsistió, porque crearon en este caso el Foro de Abogados
que es un ente paralelo que está bajo el control del Consejo de la Judicatura, y entonces los abogados, entonces, para ejercer la profesión, se inscriben al foro y ya no a los colegios de abogados. Lo importante es que en nuestro colegio la respuesta de los profesionales del derecho ha sido positiva. No han hecho caso y han ejercido con la credencial del Colegio de Abogados de Pichincha. Por eso nosotros saludamos y seguimos vigentes con 15,000 afiliados a nuestro colegio que están permanentemente trabajando con nosotros. Entonces, mire, hay estas cosas que nos queda debiendo el Código Orgánico de Función Judicial. Entonces nosotros sí requerimos alzar nuestra voz, plantear estos elementos para que de una vez por todas el gobierno de Lenín Moreno sepa que no estamos de acuerdo los abogados, indudablemente aglutinados a través de los gremios. Para concluir, doctor, ¿qué le van a decir al presidente Lenín Moreno si es que les llega a atender o si es que les da a una audiencia para saber hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta qué consecuencias van a llegar ustedes? Nosotros, lo ideal, y creo que es lo que debemos hacer, es el diálogo, buscar una respuesta. Nosotros vamos a convocar las asambleas necesarias. Lamentablemente tenemos un problema que estamos viendo los ecuatorianos y el mundo, que es el tema de la pandemia. Pero, y no podríamos hacer concentraciones masivas de abogados, inclusive de plantones, de acciones de protesta que nos asiste la Constitución, el derecho a la resistencia, a la protesta pacífica. Pero nosotros creemos de que esto afecta terriblemente a los profesionales del derecho. Yo quiero aprovechar antes de terminar, porque también hay abogados que son servidores públicos, ¿no es cierto?, y que son parte del gremio. Decirles que no es que estamos en contra de ellos. Así es. No, de ninguna manera. Es más, nosotros creemos de que también deberíamos elevar una lucha por ellos, pero diferente, no que violente el derecho al trabajo de los abogados en libre ejercicio. Le explico, por ejemplo, los abogados del sector público. Hay abogados que ganan $600, y hay abogados que ganan 3.500, como usted decía, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Se están violentando derechos constitucionales, a igual trabajo, igual remuneración. Esa es otra pelea, para que los abogados que son servidores públicos tengan una remuneración acorde a la canasta básica y a las necesidades. Pero esto no significa afectar, ¿no es cierto?, haciendo una competencia desleal al abogado en libre ejercicio. Esperemos entonces que llegue a oídos la petición que ustedes hacen para reclamar justamente este tipo de reformas que se ha hecho sin la presencia y el concurso justamente del gremio de abogados. Agradecemos que nos haya manifestado justamente esta inquietud que tiene el gremio de abogados y esperemos que se llegue a una buena solución y estaremos nuevamente invitándole, doctor. Que Dios lo bendiga y muchísimas gracias. Gracias, Isabel, y ahí estamos dispuestos a las invitaciones que usted nos haga para conversar estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.